dos tipos de congestión, una congestión aguda y una congestión crónica. Por el tiempo de evolución que se presenta, ¿no? Cuando hablamos de una congestión aguda, obviamente esta aparece de una forma súbita y pues va a ocasionar también lo que es una obstrucción aguda a nivel del retorno venoso, en el sector venoso. Puede ser por una obstrucción, como digo, súbita en el de la vena, puede ser una falla cardíaca aguda, puede ser torsión de un órgano con compresión venosa, por ejemplo, a veces hay torsión del testículo que va a evitar el retorno de sangre, ocasionando una congestión. Esto puede llevar a un incremento de la presión hidrostática, edema, y si esto continúa, pues va a producir una necrosis del testículo, una necrosis hemorrágica, no hay otra que extirpar quirúrgicamente el testículo, o cuando se producen tumores de ovario. Los tumores de ovario que se producen especialmente hablando de los tumores de origen epitelial en ovario, donde tenemos los cistodenomas, los cistodenocarcinomas. Por el tamaño del tumor, por el peso y el tamaño, se produce una torsión de su pedículo vascular, produciendo o evitando o impidiendo el retorno venoso y congestionando toda esa zona, que como digo, si no se soluciona rápido, zona de congestión, termina con necrosis. Entonces, a eso se refiere esta zona, entonces un órgano con compromiso venoso. Características, pues mayor aumento de sangre en los vasos, entonces estos vasos están dilatados por acumulación de la sangre. Esto hemos dicho que pues hace que se incremente la presión hidrostática, saliendo el líquido del intersticio, genera el edema. Hemorragia local, porque también hay una alteración en la pared vascular cuando puede salir eritrocitos hacia el intersticio. Es sangre desoxigenada, hipoxia. Si esa hipoxia disminuye la aporte de oxígeno. Y esto puede ir justamente a una necrosis. Y la necrosis desplazarse por tejido conectivo y ocasiona fibrosis. Pero esto de la fibrosis más se la da en el proceso crónico. Acá estamos hablando del proceso agudo, entonces hasta la hipoxia. Pero este proceso agudo, como en la inflamación aguda, ¿no es cierto? Si no se soluciona en la inflamación, si no se elimina la causa que está causando daño, se cronifica. Acá también. Si no soluciona rápido el problema de congestión, pues se cronifica y irá evolucionando el cuadro. Ejemplos: la congestión pulmonar aguda. Síntomas: congestión pulmonar, falla a nivel de el ventrículo izquierdo, corazón izquierdo, ¿no? La sangre se va acumulando hacia atrás, a nivel primero de la aurícula izquierda, venas pulmonares y capilares pulmonares que se congestionan, y ya saben ustedes lo que va a suceder después, ¿no? Microscópicamente, estamos hablando de congestión, hemos dicho vasos llenos de sangre. Entonces, los capilares pulmonares, o sea, los capilares que se encuentran a nivel del intersticio pulmonar, se encuentran congestionados, se encuentran dilatados, edema dentro de los alveolos por la salida de líquido. También pueden pasar, hemos dicho, glóbulos rojos hacia los alveolos, ¿no? Los alveolos son fagocitados por los macrófagos, liberan pigmento de mucinerina y se llaman como que. ¿Qué se llaman esos macrófagos en los alveolos? Que fagocitan a los glóbulos rojos. Células de la insuficiencia cardíaca. Entonces, esta es una imagen de una congestión. Ahí está. Todo esto es esta parte que está de color rosado, el sinófilo es el alveolo. Todo esto es el intersticio, donde tenemos el revestimiento a nivel de los alveolos, y estos son vasos. Todos estos son vasos sanguíneos, vean que están llenos de glóbulos rojos, llenos de eritrocitos, congestión de capilares alveolares. Sale líquido al alveolo. ¿Quién es el líquido? Hemos dicho
¿Qué tiene para que se tiñe de ese color rosado? Proteínas. Glicoproteínas, por eso tiene ese color eosinófilo. Y también puede haber hemorragia, o sea, hemorragia o glóbulos que pasan. Primero están los vasos, pasan al intestino y después a los alveolos. Entonces también hay cierto grado de hemorragia a nivel de los alveolos, con glóbulos rojos, ¿no? Es un proceso, es una secuencia de pasos que se van dando. Y ya si hablamos de una congestión pulmonar crónica, tiempo de evolución, ¿no? Cuando este proceso de congestión ya tiene un tiempo considerable, mucho tiempo, también se es debido a una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, ¿no? Insuficiencia cardíaca del lado derecho va a producir una congestión sistémica, congestión a nivel de hígado y todo. El lado izquierdo produce o repercute a nivel pulmonar. ¿Cuáles son los cambios microscópicos acá? También los tabiques alveolares, los septos alveolares se encuentran ya más engrosados debido a que ya pues acá se están dando estos procesos donde hay una mayor proliferación de tejido conectivo, los capilares siguen congestionados, mantiene el edema, hay hemorragias repetidas en la zona, ahí aparecen los macrófagos cargados de hemosiderina, que se conocen como células de la insuficiencia cardíaca. Es un proceso que va avanzando y entonces vean, estos son los alveolos. Estos son los alveolos y pues estos son los septos alveolares, los tabiques alveolares que están más gruesos y vean acá en la luz de los alveolos. Todos estos, este es un macrófago que ha fagocitado los glóbulos rojos, que esos glóbulos han liberado la hemosiderina y por ese pigmento de hemosiderina que está dentro del macrófago le dan ese color característico de un color amarillo, pardo amarillento, ¿ya? A los macrófagos. Estas entonces son las células con insuficiencia cardíaca. Si yo veo esto en un corte histológico de pulmón, pues se orienta que había una congestión pulmonar del lado izquierdo, compromiso pulmonar, debido a que ha habido una falla a nivel de insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. ¿No? Pues son datos muy importantes. Estos incluso son característicos cuando uno hace una autopsia para ir determinando ciertas características, ¿no? Pero se ve nítidamente las células de la insuficiencia cardíaca. Pues para ir concluyendo, ¿qué son las células de la insuficiencia cardíaca? Macrófagos que fagocitan eritrocitos extravasados dentro de los alveolos. Al degradar la hemoglobina, forman la hemosiderina. Y esa hemosiderina, ese pigmento de hemosiderina es el que le da el color característico a ese macrófago, color pardo. Hablando de la congestión, hemos hablado siempre de ejemplos clásicos cuando hablamos de congestiones, congestión pulmonar, congestión hepática. Hablando de la congestión hepática, también tenemos una congestión hepática aguda, tenemos una congestión hepática crónica. La hepática aguda, esto se debe a una acumulación, o cuando hablamos de congestión hepática aguda es por la acumulación de sangre a nivel del hígado. ¿Debido a qué? Debido a que en este caso hay una falla en el corazón derecho. Hígado, falla corazón derecho. Pulmón, falla corazón izquierdo. Así de sencillo. ¿Ya? Pues, ¿qué pasa? Cuando falla el corazón derecho, la sangre no retorna adecuadamente desde el sistema venoso hacia el corazón para
venas se va acumulando, no solamente a nivel hígado, por eso también toda esta confusión hepática, cuando hay fallas en el botón derecho, no solamente va a producir congestión a nivel hígado, sino también a nivel sistémico. A nivel sistémico. Congestión a nivel de las extremidades y otros órganos también, porque no está funcionando o hay un problema en el retorno de la sangre hacia el lado derecho para su oxigenación, ¿no? Microscópicos, en este caso, hablando del hígado, hay el espacio periportal, o sea, tenemos que hay una vena central del lóbulo hepático, y hay el espacio periportal. ¿Cómo va llegando la sangre? Primero llega la sangre al espacio periportal, a la piedra portal, y después llega a la vena central. Entonces es lógico deducir que la parte más afectada en este caso es donde llega la sangre posteriormente, ¿no es cierto? O sea, si la sangre, o la parte más afectada, por la que primero más o menos tenemos esta forma, en lo que es el lóbulo hepático. Acá tenemos la tríada portal, una vena, por donde llega la sangre, y acá está la vena central. Entonces la sangre, ¿cómo va llegando? Primero llega a esta parte, a la parte periférica del lóbulo, la tríada portal, y después llega a esta parte, la vena central. Entonces, si hay una congestión, la parte más afectada llega a ser a esta, la vena central, la que primero se compromete, porque obviamente acá la sangre se tarda, como les digo, en el retorno por la acumulación de sangre está más tiempo acá en este espacio en relación a este. Acá todavía puede llegar, entonces sangre oxigenada, ¿no es cierto? Parcialmente, pero acá. Entonces, esa es la característica, y por eso dice acá que hay una dilatación de la vena central, congestión de sinusoides centrolobulares y hipoxia en la zona centrolobular. Acá, en esta zona. Bien. La zona centrolobular es más vulnerable porque está más alejada del aporte de oxígeno de la tríada portal, que acabamos de mencionar, ¿no? Pero obviamente si esto continúa, si esto va evolucionando, también pues esta zona de la tríada portal, esta parte que hemos mencionado, también se llegará a afectar. Pero la primera parte más popular que primero se afecta es la parte central, ¿no? Porque recibe menos aporte de oxígeno. Entonces ahí está justamente la vena central, centrolobular de sangre prácticamente. Estos son los sinusoides hepáticos, que deberían verse libres, pero realmente están también llenos de sangre, ¿no? Esa es una congestión aguda en el hígado. Y si hablamos de una congestión hepática crónica, es un proceso que avanza, ¿no es cierto? Entonces acá se habla ya del clásico hígado de nuez de moscada. ¿En qué consiste esto? Desde el punto de vista macroscópico, presenta un patrón moteado, por el hígado de nuez de moscada, donde se observan zonas oscuras que corresponden a áreas centrolobulares congestionadas y zonas más claras que están en la región periportal con menor congestión, cambio graso. O sea, en esta parte se van a ver, desde el punto de vista macroscópico, si vemos zonas oscuras en el hígado, pues van a corresponder a esta zona centrolobular congestionada, y áreas más claras en este espacio, ¿no? En estas zonas que se ven más claras, donde también hay congestión, pero la congestión es en menor grado. ¿Ya? Y dice ahí un criterio más: cambio graso. Cuando hablamos de cambio graso, ¿de qué estamos hablando? Esta denominación que es
que se llama también, hemos hablado de esta parte de esto, ¿no? Cambio graso, también llamado hígado graso, metamorfosis grasa. ¿Y qué es lo que sucede ahí? En este caso del hígado graso, cambio graso, pues grasa, hay una alteración en el metabolismo de las grasas que se de los hepatocitos, y esto hace que vaya acumulándose grasa en el interior del hepatocito. Causa fundamental o principal, ¿cuál? El alcoholismo, ¿cierto? Que evoluciona, en este caso, una cirrosis hepática, que es otra cosa que una fibrosis del hígado. Causa principal del alcoholismo, pero también habíamos dicho que hay otras causas que pueden desarrollar un cambio graso, un hígado graso, y esto ligar a una fibrosis. La congestión, una causa también, la congestión, porque en la congestión, al llegar menor oxígeno, en este caso ese hepatocito, se altera su metabolismo, se altera el metabolismo de las grasas, y también se va acumulando grasa en su interior, que obviamente a la larga también puede terminar en fibrosis, ¿no? Entonces, no solamente el alcoholismo. Entonces, esas zonas claras es justamente donde se aprecia esos hepatocitos, zona congestionada con hepatocitos donde tenemos cambio graso. Ustedes saben que la grasa con la adquisición de HCl no se tiñe, claro. Los hepatocitos tienen grasa, se van a ver de un color más claro, ¿no? Entonces vean, por eso se llama hígado, no es de moscada, tiene esa característica. Pues vean, hay zonas más oscuras, ¿no? Donde precisamente corresponden a esa zona centro-lubrial, donde hay una congestión ya severa, y otras zonas más claras donde tenemos menor congestión y donde hay hepatocitos con cambio graso, macroscópicamente hablando, ¿no? Si vemos los cambios microscópicos, bueno, seguimos viendo la congestión a nivel de la zona centro-lubrial, necrosis de estos hepatocitos, zonas centrales, obviamente, si es congestión, si no le está llegando oxígeno, ese hepatocito muere, hay necrosis en esa zona, y cambio graso en las zonas periféricas. Ese cambio graso puede ir, ahí está, a una fibrosis si el proceso continúa. Es una imagen que también nos muestra, ahí está, la vena central, bastante congestionada, y esto va a ir evolucionando, pues no va a llegar oxígeno a los hepatocitos de toda esta zona, va a haber necrosis. Y vean en la periferia, en la zona más periférica, cómo el citoplasma de los hepatocitos se ve de un color claro. Se ve de un color claro, porque obviamente tienen grasa. O sea, hay acumulación, hay una alteración del metabolismo. Se acumula grasa en su citoplasma y eso no se tiene con HCl, se ve de esa manera. Por eso son las zonas más claras. Ok, pues ya está empezando un proceso inflamatorio crónico, todos los tipos, ¿no? Que la necrosis va a atraer siempre a los inflamatorios, y esto también hace que se activen los fibroblastos produciendo mayor fibra colágena, y después, si esto continúa, una fibrosis, ¿no? Y entonces, en este caso ya es una congestión también que hepática crónica, donde ha habido está la vena central, ha habido necrosis, y después la necrosis obviamente ha hecho que lleguen a esta zona de elementos inflamatorios lipocitos, que ha activado los fibroblastos, que producen mayor fibra colágena, y esto es fibrosis de colágeno. ¿Qué quise hacer? Dice especial propiedad colágena, ¿cuál es esta? ¿Ah? Maso. Mayoreasa. División de mayoreasa, que es específica para fibra colágena, que tiene la colágena de un color azul. Entonces vea cómo ya hay una fibrosis. Entonces, esa es la evolución. Lo mismo puede pasar el pulmón, como se
citar acá ya hay una necrosis, ya no se observa ya netamente elementos celulares, material amorfo, eosinófilo por la necrosis, algunos elementos inflamatorios por ahí, en la parte periférica acá hay la necrosis, hay macrófagos que están fagocitando, y acá realmente la zona más periférica donde todavía cuando sí están funcionando, pero desde media máquina ya se ha alterado su metabolismo y la acumulación de grasa en el citoplasma, por eso es la zona más clara, acá también necrosis, y de acá, esto ya es fibrosis, es tejido conectivo. Si nosotros teñimos con la visión mayor, pues se va a ver un colorazo por esta zona, ¿no? Entonces, y la cirrosis es muy cosa con la fibrosis del hígado. Para terminar, consecuencias entonces a nivel de la congestión. Sabemos que la congestión es una acumulación de sangre, pero esa congestión persiste va a causar daño tisular, necrosis. Entonces nos vamos a mirar, tenemos un edema por aumento de la presión hidrostática de los capilares, hipoxia, porque la sangre acumulada tiene bajo nivel de oxígeno, no tiene oxígeno. Hemorragia microscopia por la ruptura o extravasación de los que salen hacia el intersticio, depósito de hemosiderina, pigmento hemosiderina por degradación de estos eritrocitos. Libera, al morir los eritrocitos, liberan, degradan la hemoglobina y eso se forma el pigmento hemosiderina. Necrosis, hipoxia intensa prolongada, y bueno, esta necrosis puede terminar en una fibrosis, ¿no? Un depósito de colágeno. Hablando de hemorragia, esto es lo que vamos viendo con toda la presentación de hemorragia. Salida de sangre del espacio intravascular hacia un lugar donde normalmente no está. Hemorragia, en definitiva. Sabemos que la sangre tiene que estar en el interior de los vasos. Y si esa sangre no está en el interior de los vasos, hemorragia. Obviamente hay una clasificación morfológica de la hemorragia. Vamos a hablar de diferentes tipos de hemorragia: hemorragia interna, hemorragia externa. Hablamos de, por ejemplo, son formas de hemorragia, las petequias, las púrpuras, equimosis, hematomas, ¿no? Formas de hemorragia, pero que en definitiva mantienen ese criterio, ese concepto. La sangre está fuera del espacio intravascular. Entonces, esa es la definición que lo hice en relación a la hemorragia. Se define como la extravasación de sangre hacia el espacio intravascular, lo que hemos mencionado. Puede ser pequeña y localizada, una pequeña y masiva total. Una hemorragia craneal, una estructura arterial importante, por ejemplo, hay hemorragias que dependiendo del lugar pueden ser desde el punto de vista clínico muy complicadas, porque pueden terminar incluso con la vida de la persona. Pero una hemorragia pequeña a nivel del parénquima cerebral, difícil incluso de poder tratarla, ¿no? Y esto puede complicar mucho a la persona. Y otro tipo de hemorragias por ahí son más extensas, en otros órganos o otras partes del entendido que tal vez se puede solucionar de forma. Y esto es a lo que me refería, que no toda hemorragia tiene la misma gravedad, ¿no? Una equimosis en piel es una hemorragia puntiforme, pequeña, menor a 1 milímetro, puede ser leve o no causar repercusión, pero esa hemorragia pequeña a nivel del cerebro puede ser mortal. ¿Por qué? Porque esa hace que se produce una compresión parénquima, aumentando la presión intracraneal. Entonces, se habla de lo que es la importancia clínica de la hemorragia. Dependerá del volumen, o sea, la cantidad de sangre que se pierda. Dependerá de la velocidad de la pérdida sanguínea y del sitio anatómico. El sitio anatómico, a nivel del cerebro, es muy complicado. A la velocidad de pérdida de sangre sanguínea,
¿Qué es lo más fatal que puede ocurrir? Un ejemplo. A ver, por ejemplo, una ruptura de una arteria de gran calibre, se pierde una gran cantidad de sangre y a una velocidad tremenda, ¿no es cierto? Y entonces esto puede ser mortal. O hay esas heridas se escucha a veces, ¿no? Heridas con arma blanca que lamentablemente llegan directo al corazón. Entonces produce ruptura de la pared del corazón y esa hemorragia es, pues lamentablemente, es así mortal, muy difícil solucionarla porque por el acceso, ¿no es cierto? Primero, y tendrías que solucionar de manera instantánea porque pues la cantidad de sangre que se pierde, el volumen de sangre perdido es alto, ¿no? Lamentablemente es mortal, además produce taponamiento cardíaco a nivel pericárdico, todo eso, o sea, difícil, ¿no? O herida de arma de fuego a nivel del corazón, no se puede. Yo me acuerdo de un caso que tuvimos cuando justamente estuvimos haciendo un internado acá en el hospital en Mendoza. El turno era de día, entré yo al turno día domingo a las 7 de la mañana y bueno, el paciente entró 2, 3 de la mañana, así. Lamentablemente nos han pasado al paciente al turno del día siguiente, al día del domingo, para solucionar, que podía hacer el día sábado, ¿no? Hemos entrado a la cirugía ortopalda, creo, los otros días, los 3. Entramos a la cirugía, abdomen completamente timpanizado, características que el paciente había tenido una pelea callejera y con arma blanca habían atravesado prácticamente todo el abdomen. Entramos y empieza a salir un charco esa. Hemos aspirado todo, vamos viendo. El problema, había soluciones de continuidad, se ha suturado la pared del intestino, se ha suturado, había también daño hepático, se han ido solucionando las causas. Pensamos que ya estaba solucionado el cuadro, nos volvió a cesar nuevamente. Se han quitado la herida. Vamos a tener que sacar todas las vísceras y al sacar las vísceras, como una manguera, disparas en la manguera, la sangre se afuera, todo el cuerpo, los ojos del fondo, ¿no? Quiere decir que un paso de calibre en la aorta, esa parte del abdomen, había producido daño hasta ahí, no llega a ese tamaño. No se podía solucionar, hemos llamado a cirujano vascular, pero simplemente llamamos a cirujano vascular, que era el cuello bala, el otro bala. El domingo han venido de un muy mal humor porque estaba en su casa de campo. Hemos hecho llegar, ha intentado, estábamos entrando a la cirugía a las 9 de la tarde, seguían todas las 4 en el quirófano y lamentablemente no se podía hacer. No ha podido suturar por la presión de la sangre que salía. No se podía hacer nada, ha terminado ligando a la arteria y bueno, como en todos los pacientes no se puede hacer nada, lamentablemente. ¿No? Y el paciente a los días, bueno, ya saben el desenlace, ¿no? Entonces, mucho importa, como os digo, el volumen de sangre, el lugar en que se ha producido la ruptura del vaso, el daño, ¿no? Para situaciones. Y el sistema atómico también, ¿no? ¿Cómo es la clasificación de la hemorragia? Según la localización, tenemos que hablar de una hemorragia interna o de una hemorragia externa. La externa justamente es salida de sangre hacia el exterior, ¿no? Y la interna, una acumulación de sangre en un tejido o un órgano, según el tamaño. Acá sí esto es importante para la anatomía patológica, como se diferencia en petequias, púrpura, equimosis y hematoma. Según el tamaño hay mucha contradicción o a la vez también mucha confusión entre lo que es una equimosis y un hematoma. A veces hablamos de lo mismo, no es así. Eso vamos a ver cuál es la tendencia clave de estas dos entidades. Según la causa, pues traumas contravasculares
varios factores que pueden determinar o desencadenar una hemorragia según la gravedad, leve, moderada o severa, de acuerdo al volumen de sangre que se pierda, ¿no? Velocidad aguda o crónica. Esa es la clasificación. Y ¿cuáles son los mecanismos principales? Acá quedaremos un poco porque hay que hablar todo esto, ¿no? De los mecanismos principales de la hemorragia, diferentes factores, pero estos, desde el punto de vista de servicio de urgencias del Hospital Santa Bárbara, la cosa principal es un vascular, ¿no? Ya sea por accidentes, traumatismos, heridas como arma blanca, importante, hay ruptura de vasos. Ruptura de vasos hay salida de sangre, ¿no? Heridas quirúrgicas, no se ha cerrado bien, no se ha hecho una hemostasia adecuada, sigue saliendo sangre, aneurismas, dilatación de la pared de las arterias. Entonces, donde hay esa zona dilatada es una zona más débil, y pues incluso por la presión de la sangre se puede producir una ruptura del vaso ahí y causa hemorragia, erosión vascular por tumores, necrosis, inflamación de la pared vascular, diferentes causas. Los tumores, vamos a ver que las células tumorales producen enzimas de manera romper la pared del vaso. Pero eso es más que todo para la forma de diseminación de los tumores, ¿no? Rompen esa pared del vaso y se meten hacia los tumores y todo para llegar más allá, ¿no? Para la diseminación de estos tumores. Acá quedan